Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestra sección de Arqueoexperiencias. El tema de hoy va a ser cómo ha sido trabajar con colegas de otras especialidades. Yo soy Jessica Rodríguez, nos acompañan en este día Jorge Guarneros, Perla Recamier, está Kerem Galicia. En controles técnicos tenemos a Cuauhtémoc Reina, que siempre nos está apoyando, Tania García, y en breve se estará uniendo con nosotros Omar Aguilar. Bueno, pues comencemos con esto. En realidad, bueno, algunos desde que estábamos estudiando nos ha tocado compartir algunas experiencias de campo o de laboratorio o incluso en aula con compañeros de otras especialidades, ya sean antropólogos, historiadores, restauradores. Y bueno, siempre hay una perspectiva diferente, ¿no? Un aborde diferente de las humanidades, de la antigüedad. Entonces, en esta ocasión quisimos tocar este tema para ver cómo ha sido desde nuestros lugares esta convivencia, si ha sido fácil, si ha sido un poco turbulenta, si podemos llegar a compaginar o de plano hay muchas más divergencias que convergencias. No sé cómo les ha tocado a ustedes y en qué ámbitos les ha tocado convivir con otros colegas, con otras disciplinas. Quien guste empezar, le cedo la palabra a Perla. Empezamos contigo, ¿te parece bien? Este, pues ahora que recuerdas así lo de restauradores y en las aulas y eso, creo que de los primeros acercamientos que tuvimos dentro de la disciplina con otras profesiones fue justo bueno, para mí fue en la práctica de excavación, donde a la par la doctora Manzanilla Yanshala nos dejó, ¿cuánto fue? ¿Como una semana? O era un día, me parece, ¿no? Trabajando con una restauradora, la que estaba trabajando ahí a cargo las estructuras, y pues sí nos dio como clasecitas y nos dejó a cargo de restaurar las orillas con, nos decía las proporciones de cal, de tierra y agua y todo eso que le pudiéramos poner. Y pues fue un tanto meterte muy rápido un vistazo a lo que eso te puede aportar y ayudar en la carrera para la manera en que puedes consolidar un tanto las cosas, ¿no? Pero pues básicamente te dicen no hagas nada hasta que llegue un restaurador que sabe, o sea, te entrenan como para dejarles todo bien y que el bien cultural pueda durar más, porque pues como arqueólogo pues realmente estás capacitado para otras cosas. Pero pues bueno, me acordé de mi clase de la ENCRIM de restauración y pues también la complementó mucho, ¿no? Esa parte, aunque pues, no sé, siempre que estuvimos ahí pensé que era una muy buena idea haber estudiado restauración, aunque ya es un perfil un poquito diferente, pero igual no va desligado de la mano del patrimonio. En segunda instancia, yo creo que dentro de la carrera, pues fue el haber estado en toda la participación de mi tesis al lado de biólogos. Así totalmente me metí al laboratorio al lado de biólogos y pues era lo que había. Afortunadamente, pues están especializados en arqueología también, dedicándose más a los animales o plantas también en algo de ahí. Y y pues fue muy padre tenerlos ahí, pero, por ejemplo, ya a la hora de registrar mi tesis, lo que no tenía en cuenta es que me pidieran un buen respaldo de un arqueólogo, así sí me lo pidieron. Necesitas en tu tesis tener a un arqueólogo que te esté dirigiendo. No puede bastar nada más. Creo que tuve comité y eran pues prácticamente puros biólogos, ¿no? Y sí, ya ahí fue cuando vi que realmente a mi tesis le falta, estaba muy bien sostenida y todo de la parte arqueozoológica, pero sí le faltaba más apoyo en la parte arqueológica. Y pues bueno, de haber tenido un poco más de ayuda al desarrollar esta parte en la tesis, yo creo que hubiéramos quedado unos detalles mucho mejor afinados
pero pues al fin y al cabo sí salió satisfactoria. Y pues muy, muy dispuestos siempre, ¿no? Porque ellos ya tenían la encomienda de muchos años de haber trabajado justo así con arqueólogos, y esa yo creo que fue por ahí de los 90, quizá, que empezó como a vislumbrarse la arqueología y donde ya veían el interés de los huesos que pudieran aportarnos toda la información y no nada más se enfocaran en los huesos humanos, ¿no? Sino en los huesos también animales, toda la información que nos podían aportar, y ya fue dándose y abriéndose el campo para ellos, y justo ellos pues ya estaban muy, muy adecuados a trabajar con arqueólogos y pues muy orgullosos de cómo se trabaja ahí en el Instituto de Antropológicas, con la multidisciplinariedad, ¿no? Donde no es lo mismo que tú saques una conclusión por ti mismo a que tengas varias cabezas que mejor que piensen diferente que tú y te complementan en un resultado afín. Claro, sí, ahora que lo comentas también me estaba acordando de mi experiencia con biólogos. Creo que dentro del ámbito que nos movemos, siempre nos vamos a topar con biólogos, ¿no? Y yo recordaba justo eso también en el laboratorio de arqueología, pero de Lina, que también empecé a convivir con algunos biólogos y la verdad es que te aportan mucho, ¿no? Te aportan mucho una forma de estudiar muy objetiva, ¿no? Algo que recuerdo, bueno, dentro de mi tesis, también de mi comité de tesis, tenía una maestra que fue mi asesora, era bióloga, ¿no? Entonces ella me hacía mucho hincapié en que nosotros como arqueólogos a veces nos quebramos demasiado la cabeza para darle la explicación a algo que puede ser muy sencillo, ¿no? Que, o sea, en lugar de que busquemos la respuesta más simple o la respuesta que le puede dar una solución más cotidiana, ¿no? O sea, como de resolución de un problema lo más básico posible, nos empezamos a hacer muchas ideas sobre el simbolismo y lo ritual, y bueno, que ya en algún momento también lo trataremos acá, pero que nos buscamos una respuesta muy rebuscada cuando puede ser algo muy sencillo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos pueden aportar los profesionistas desde estas disciplinas que son mucho más de ciencias exactas o ciencias más duras, ¿no? Creo que ese también coincido con eso, ¿no? Que son más objetivos, hay mucha más objetividad, te dan el dato duro y bueno, pues tú como arqueólogo tienes que interpretarlo, ¿no? Pero también como mantener los pies en la tierra, eso creo que es lo que a mí me han aportado. Sí, esto de trabajar con biólogos, a mí lo que me ha aportado fue justamente esa visión un poco más objetiva, ¿no? No buscar siempre la respuesta más sencilla antes de volarme a una explicación muy sofisticada, ¿no? No sé, Gaby, si tú has tenido experiencia con biólogos o con algún otro colega, otro profesionista que también te haya cambiado un poco la perspectiva, porque de repente sí estamos un poco encuadrados, ¿no? Como que ya queremos o ya tenemos más o menos la respuesta que queremos encontrar en la investigación y de repente ya no nos queremos salir de esa línea. ¿A ti cómo te ha pasado? Cuéntanos. Bueno, retomando también la experiencia de Perla, pues efectivamente ahí con Manzanilla en la clase de excavación, no, creo que nada más fue un día el que nos prestó con la restauradora para ayudarle y para aprender a cómo se restauraba el estuco sobre las paredes de los monumentos que ya estaban expuestos. Fue un trabajo muy breve, pero al mismo tiempo bastante rico en aprendizaje. Y bueno, ya de ahí vas tomando, ¿no? O sea, las diferentes clases que tomamos durante la carrera, ya las vas tomando como experiencia para después el trabajo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, a mí me tocó, en ISAPA no nos tocó tener colaboración con alguien ajeno al proyecto, o sea, todas las que estábamos ahí éramos arqueólogas, pero en Copalita sí nos tocó tener variedad, ¿no? Empezando, por ejemplo, desde el contador
O sea, que no nada más era el contador del proyecto que manejaba el dinero, sino que también él era el que hacía los dibujos. Bueno, pasaba los dibujos del papel a digital. Él digitalizaba todos los dibujos, ya sea de artefactos o las plantas, de todo lo que se iba descubriendo durante la excavación, él los iba digitalizando. Entonces, bueno, esa parte te quita bastante trabajo a ti como arqueólogo, ¿no? Porque ya no tienes tú que estar digitalizando también todo lo que haces, todo lo que registras, sino que ya hay alguien más. Y bueno, o sea, yo me acuerdo mucho que Manzanilla nos explicaba que un proyecto debe de tener ciertas cosas para que se maneje bien la información y tú puedas generar una explicación congruente con todo lo que te estás encontrando, ¿no? O sea, que todo está en contexto. Y bueno, en este proyecto de Copalita así fue como nos pasó. También tuve el apoyo de la antropóloga física y pues era, tú registrabas, ¿no? O sea, tu tarea como arqueólogo era registrar, posicionar, contextualizar al entierro, registrar las ofrendas que estaban a su alrededor, todas las, todo, todo lo que estaba alrededor. Y la antropóloga física se encargaba de analizar literalmente los huesos, ¿no? Por ejemplo, en uno de los entierros, me acuerdo mucho de ese entierro, que era una mujer y tenía las manos juntas, o sea, como así, entrelazadas. Y bueno, me ayudó la antropóloga a excavarlo poco a poco. Y entre sus dedos, o sea, entre los huesos de los dedos, encontramos otros huesos, ¿no? Y yo me decidí, estos no son falanges. O sea, ya durante la carrera te enseñan, ¿no? Los huesos. Ya tienes la idea de qué es lo que estás, cómo se llama cada uno de esos huesos. Pero ya en campo, por ejemplo, en ese momento, estos no son falanges, estos no son dedos. O sea, había algo más en medio de sus manos. Y pues como estaba ahí trabajando conmigo la antropóloga, tuve la oportunidad así de decirle, oye, es que mira, esto es lo que estoy encontrando. Y me dice, no manches, o sea, se súper emocionó en ese momento. Y dije, ¿qué? ¿Qué es? Dime. Dice, es que estos huesos son de un nonato, bueno, de un recién nacido. Así. Entonces, eso quiere decir que aquí había un bebé en medio de sus manos, ¿no? Y el entierro, pues, o sea, la descripción que puedes hacer en ese momento de ese entierro, al ir obteniendo los datos con la colega antropóloga que te va a ir diciendo, pues es más completa, obviamente. Todo dato está respaldado porque no nada más eres tú como arqueólogo que está excavando y contextualizando, sino ella te está brindando información, o sea, porque desde ese momento ella me decía, mira, es que sus huesos están muy finos, entonces esta es una mujer. Y cuando encontramos los huesos del bebé, fue así como, sí, o sea, reafirmamos que era mujer y reafirmamos, o sea, que había, no nada más no era un entierro simple, ¿no? Sino era un entierro múltiple. Y bueno, o sea, la verdad es que trabajar con otros colegas que no son solo arqueólogos, te facilita esa información, como decía, ¿no? O sea, te facilita entrar en otro campo en el cual te completas tu investigación, que puedes entregar un informe más completo que se va sosteniendo con partes de otras disciplinas. Y sí, bueno, esa es mi pequeña experiencia. La verdad es que fue muy breve, pero al mismo tiempo muy rica.
Sí, sí, tienes mucha razón. Fíjate que es muy enriquecedor, ¿no? Siempre que estés con colegas, en este caso, por ejemplo, de antropólogos físicos, y tenga uno la oportunidad de excavar a su lado o con ellos, desde que vas tú descubriendo cada una de las partes del entierro, vas aprendiendo, ¿no? Lo estabas contando y estaba yo recordando que creo que de las experiencias que he tenido más, más enriquecedoras, más bonitas, ha sido justo con los antropólogos físicos. Ha sido con varios y creo que de todos me han enseñado algo, ¿no? Desde cómo tienes que limpiar con mucho cuidado, cómo banquear o de dónde empezar, ¿no? Siempre de afuera para adentro, cosas así. Y siempre ha sido muy, muy agradable trabajar con ellos. A mi parecer, no sé si pueda generalizar, pero muy relajados en ese aspecto, ¿no? Con muchas ganas de compartir su conocimiento. No sé, en tu caso, Jorge, me parece que tú también has trabajado con antropólogos físicos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, con antropólogos físicos tuve recién una experiencia, eh, precisamente en un rescate en una zona arqueológica de acá, de Tamaulipas. Fue breve, fueron un par de semanas. Y bueno, los restos óseos pues ya estaban expuestos, nada más era liberarlos y extraerlos. Y en este caso, pues bueno, pues eh, ella no tenía tanta experiencia en en excavación. Sin embargo, eh, al ir liberando pues los restos óseos, pues también surgen un montón de preguntas, ¿no? Si bien nosotros ya tenemos eh, cierto conocimiento en el nombre de algunos huesos, en la posición tal vez podamos mencionar en la que se encuentran al momento de estar liberando. Sin embargo, pues por lo menos yo pues sí me surgían muchas dudas al estar ir liberando pues los restos. Eh, la excavación pues estaba haciendo pues de manera muy cuidadosa, o trataba de ser así de manera muy cuidadosa. El contexto arqueológico pues era, al parecer habían hecho una especie de nicho en el caliche y ahí fue donde fue depositado. Eh, los depositaban de manera que quedaran hincados, pero bueno, ya al momento de irlos cubriendo, pues estos perdían la posición y por lo regular pues quedaban a un costado. Eh, e iban poniendo pues uno encima de otro conforme pues fueran necesitando. De hecho pues este esqueleto pues fue de los más profundos que se encontraron. O sea, ya realmente pues los huesos algunos ya estaban muy pulverizados. Y bueno, yo pude identificar algunos, sin embargo, pues de la gran mayoría, pues sí, me ayudé mucho de la antropóloga para que, pues, me dijera de cuáles huesos se trataban y en qué posición, pues, estaban eh, dispuestos. Y, pues, anteriormente, en otros proyectos, nunca había tenido la oportunidad de trabajar con un antropólogo físico y a decir verdad, pues no se necesitó, o sea, no hubo en ningún proyecto eh, de restos óseos que se hubiesen encontrado como para necesitar la presencia de un antropólogo físico. Incluso pues en prácticas yo no recuerdo haber trabajado nunca con ningún antropólogo físico, así que pues esta experiencia pues sí me fue muy, muy provechosa. Eh, y creo que yo también la traté de hacer de aportarle algo en cuanto a la metodología de excavación, porque al ser también su primera experiencia, pues no tenía mucho conocimiento de la manera en excavar un contexto arqueológico. Así que pues fue mutua la ayuda, tanto yo como arqueólogo como ella como antropóloga
física. Y no nada más se quedó ahí, sino que pues yo también traté de pedir información, bibliografía o incluso pues más explicaciones ya fuera de campo, pues para tener un poco más de cuidado al momento de encontrarse con estos contextos, que no nada más es de sacarlos y guardarlos y ya, sino que también es muy importante la parte del embalaje, y es algo de lo que también pues aprendí mucho teniéndola al lado. Y en otra ocasión, pues ya también había tenido la experiencia de trabajar con una restauradora. En aquel proyecto, pues sí fue bastante más tiempo, fueron 2 meses de proyecto, y trabajé de manera muy cercana a ella porque se hicieron 2 equipos, un arqueólogo que se dedicaba solamente a hacer los pozos de sondeo, y a mí me tocó trabajar con esta restauradora liberando las estructuras y ambos haciendo pues el registro que cada quien necesitara. Y pues bueno, creo que también le aprendí bastante a ella. Ya tenía bastante experiencia de restauradora. Y en aquella casa pues fue un contexto de construcción con adobe. Digo, yo no había tenido ninguna experiencia trabajando con estructuras arquitectónicas modernas. Así que al estar trabajando con ella, y de igual manera, pues fue una ayuda mutua, porque ella tampoco había tenido experiencia trabajando con arqueólogos, así que pues fue muy nutritiva en el aspecto de intercambio de información, porque también se dio de la oportunidad de que se encontró un espacio con pintura, la cual también ya se estaba perdiendo, pero pues ella la intervino para conservarla. Pues yo nunca había visto pues de cómo se podía conservar pintura mural en ninguna estructura. Y con lo poco que había allí en el pueblo, pues ella se ayudó primero a consolidarla y después a protegerla. Eh, ya después de eso, pues ya hablando en la parte personal, pues la convivencia es muy agradable, fue muy agradable con ambas, a pesar de que pues por ejemplo, la restauradora, pues sí, en algún momento pues me veía a mí como que de alguna manera pues se amarraba en su trabajo porque quería que todo se hiciera de la manera más rápida posible. Y no tanto porque ella así lo estuviera exigiendo, sino que el tercero, que en este caso pues era la empresa que quería que se liberaran las estructuras lo más pronto posible, pues la estaba presionando a ella, y ella a la vez sin empujarme a que hiciera yo el trabajo más rápido, pues sí lo mencionaba. Pero de alguna manera pues los dos nos entendimos de que nuestro trabajo pues tiene cierta metodología que se tiene que seguir, y pues no se puede apurar para hacer un registro lo más exacto posible para que no se pierda ningún tipo de información, y pues quede lo mejor plasmado en la información que para los dos pues nos iba a servir. O sea, para presentar un informe al consejo, pues es una información que pues la tenemos que rescatar de la mejor manera posible, y así pues creo que hicimos un buen equipo, nos complementamos bastante bien. Digo, al final sí se terminó haciendo el trabajo, ya como tal la restauración por situaciones diversas, pues ya no se logró. Sin embargo, tanto el registro arqueológico como el registro arquitectónico, pues se logró, porque pues también eran estructuras ya que quedaban muy pocas en aquel lugar. Eran de los pocos lugares que todavía conservaban las que le llaman crujías, cuartos de adobe, techos de vigas, era muy poco. O sea que el aprovechar el que se hiciera el registro y el trabajar tanto ella con un arqueólogo, ver cómo estaba haciendo
el registro de la superficie hacia abajo y yo ver cómo ella hacía el registro de la superficie hacia arriba, pues fue pues fue algo bastante bueno, yo creo, por lo menos para mí fue muy bueno. Yo ya me podría, con lo que rescaté de información, yo ya podría trabajar con algún otro restaurador, si en algún momento pues se llega a dar y yo llevar este conocimiento que pude adquirir al haber trabajado ya con anterioridad con alguno de ellos. Y en ambas, tanto con la restauradora como la antropóloga física, pues creo que la convivencia pues fue bastante buena. Sí, como cuentas, bueno, pues escuché que tuvieron un trabajo muy llevadero, ¿no? Hubo buena complementación y eso creo que es lo importante, ¿no? Aprender a trabajar también juntos con otros colegas, con colegas de otras especialidades y aceptar, ¿no? Otras formas de hacer las cosas, porque de repente sí nos podemos cerrar un poco ante, ante sugerencias, ¿no? O técnicas diferentes para aplicar. Me acordé un poco, ahora que hablabas de la restauración y que también las mencionaron Gaby y Perla, no sé si ustedes recuerdan y compartan el mismo recuerdo conmigo de la clase de restauración, que la profesora llegó a decir incluso que nosotros como arqueólogos pues muchas veces destruíamos las piezas, ¿no? Al sacarlas y que debería de haber siempre un restaurador en cualquier proyecto arqueológico. Y bueno, yo como estudiante decía, no, pues sí, sería fabuloso tener un restaurador en cualquier proyecto, pero en la realidad es mucho más difícil que eso, ¿no? Y normalmente pues las piezas tuyas se las mandas al restaurador muchísimo después. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado algo así en campo o en laboratorio, en los que hay encuentros con colegas de estas otras disciplinas que, pues, en cuestión de crítica o de enojo incluso, de que las cosas se están haciendo mal, ¿no? O se podrían hacer mejor. ¿Qué tal ustedes, chicas? ¿Hay alguna que les haya pasado alguna situación así? Pues quizá yo, de lo que me platicaban los biólogos, pues era de las bolsas, que muchos arqueólogos siguen sin darles la importancia a los huesos animales. Y pues incluso aunque ellos se los pidan, es así, no, y déjame los huesos. O sea, no quieren saber qué aportación nos pueden dar. Y pues el acaparamiento también de los materiales, ¿no? Porque en mi visión personal me agradó mucho las investigaciones que se hacían a los huesos de animales del preclásico, ¿no? Estuve por ahí leyendo y la información potencial ahí es muchísima y lo que desconocemos del preclásico pues es muy grande y casi siempre todo se enfoca hacia el posclásico, donde ya tienes más o menos un manual, los códices o cualquier cosa escrita que te pudiera ayudar a la interpretación, ¿no? Y entonces, pongo un ejemplo, me interesé en materiales de Tlatilco y hasta fui a ver la ofrenda que se recrea otra vez ahí en el museo y todo, y yo bien emocionada y todo, y ya le platiqué a uno de los doctores y me dice, sí, pero yo ya intenté una vez como trabajar esos materiales, pero pues no hubo, dijeron que luego pues va la fecha que no han hecho nada, ¿no? Entonces yo me dice, pero en tal época estaban en tal lugar. Ya, entonces yo estuve preguntando, tuve algunas entrevistas y total que me dijeron, pues los materiales los tiene tal persona, pero pues sí, hay que esperar a ver qué haga con ellos. Y pues había como una disputa, por ejemplo, como entre los laboratorios, por así decirlo, los tipos de estudio que se hacen y muy seguramente si yo hubiera querido llegar con este investigador desde el perfil en donde me había basado mi investigación, que es el instituto, pues muy probablemente igual me hubieran dicho que no. O no sé, puede ser, pero quizá algún día lo intente. Por ejemplo. Bueno, hablando de los huesos todavía de animales, me acuerdo también que ahí mismo en Copalita también encontramos muchas
muchos conjuntos de huesos animales. Incluso un entierro de un niño que se fue de niño, nos los pasamos a llevar porque había tantos conjuntos de huesos animales que no sabíamos si eran como basureros o como tipo ofrendas pequeñas de diferentes tipos de huesos de diferentes animales. Porque, bueno, o sea, la ventaja de tener ahí a la antropóloga física fue que ella más o menos nos iba diciendo. A lo mejor esa tampoco era su especialidad de ella, pero encontramos huesos de pescado, huesos de reptil, huesos de mamífero, de diferentes animales, o sea, chiquitos y grandes. Y cuando nos topamos con el entierro del niño, pensamos que era otro animal más, hasta que la antropóloga dijo, no, esperen, esos no son los huesos de animal, esos sí son de niño. Entonces, bueno, en ese aspecto también diferenciar y estar atento a toda una excavación, sí, como tú como arqueólogo tienes que estar atento, aun cuando tengas un colega de otra disciplina. Y también en cuanto a la restauración, recuerdo que en Izapa, llegó un día la directora del proyecto con una bolsa y me dijo, toma, arma esta vasija. Y yo así de, ¿perdón? Dice, sí, lávala y ármala. Y yo así de, pero no le va a tomar muestras de otra cosa o no se la va a llevar a otra, con alguien más para que, no, tú ármala. Entonces, bueno, tuve que armar ese rompecabezas. Y sí dejas a un lado todo lo que, pues en esa clase nos enseñaron de restauración, ¿no? Que debes de llevar el objeto para sacarle más información aún, ¿no? Aparte de el contexto en donde la encontraste, pues la información misma puedes sacar del objeto. Sí, sí, es muy interesante también lo que ustedes plantean porque de repente pareciera que hay materiales que no nos interesan tanto como arqueólogos en ciertos contextos, ¿no? El caso de lo que comenta, de lo que comentan ambas sobre los huesos de animales, a mí me ha tocado ver que de plano todo se mete en una misma bolsa, ¿no? Entonces, es así de, pero no, o por qué mucho de eso se recoge y son huesos de animales modernos, porque también llega a suceder, o sea, es obvio que es de una vaca, o que son de borrego, y que no tienen nada que ver con el contexto más antiguo. Entonces, sí, sí es cierto, creo que a veces no tenemos el cuidado tampoco en los materiales y en la información que nos puede proporcionar, ¿no? Porque pues lo obviamos o simplemente como no es nuestra pregunta, nuestro objetivo del proyecto de investigación, pues se deja de lado, pero sí, sí vale la pena que fuéramos más cuidadosos al respecto. También estaba... Ah, sí, sí, adelante, Gaby. Aparte, no solo en el quehacer arqueológico de la excavación y del sacar datos, sino que ahorita también me estaba acordando de lo posterior a, porque tuve el contacto con la gente, con los archivónomos y bibliotecónomos, los cuales trabajan con este acervo de información. Y bueno, o sea, me tocó el caso, ¿no? De esta persona que trabajaba en la fototeca de allá de Hidalgo y, o sea, cómo se quejaba del registro de las fotos de los arqueólogos de los diferentes proyectos y decía, ¿no? Que no teníamos cuidado, que no teníamos un orden como arqueólogos para identificar las fotos, o sea, dice, es que lo ponen en una temporada, pero al mismo tiempo están todas regadas, no están bien identificadas, a veces tienen hasta el mismo número de folio, dice, entonces es un desastre su registro, ¿no? Y creo que hablando de colegas de otras disciplinas, eso nos debe de ayudar a nosotros a ser mejores profesionistas, ¿no? O sea, tener esa opinión externa hace que tú mejores
Y bueno, o sea, que tengamos cuidado, ¿no? También para todos nuestros registros y demás, porque no nada más es en el antes, sino también en el después, ¿no? O sea, ¿qué pasa también con todos los informes, ¿no? Que hay, que a veces no, o sea, no les entiendes porque tienen una manera de explicar rara o tienen otras palabras para decir, o sea, el nombre de otro objeto. O- Me pasó a mí también ahí en Copalita, ¿no? O sea, de decir, esto es una escalinata, tiene las características de una escalinata. Y el director me decía, ¿no? No, ponle que es una alfarda. Y así de, pero si la descripción es de una escalinata, ¿cómo le voy a poner que es una alfarda? No, no, no. Y yo soy el director y tú ponle así, ¿no? Entonces, en ese aspecto también como arqueólogos debemos de ser flexibles a a esas críticas y construcciones que nos hacen para que nuestra disciplina crezca, nuestro quehacer como arqueólogos esté más completo. Claro, y también para que la información que estamos produciendo sea posible de leerse por otras especialidades, no nada más por arqueólogos, ¿no? Porque a veces caemos también en ese error. Incurrimos en el error de solamente escribir para nosotros o lees el informe, pero muchas veces pues tiene su propio lenguaje o sus propias claves y no hay un glosario que lo acompañe, o si no conoces cómo escribe ese investigador, pues puedes perderte en el proceso. En, eh, en el caso tuyo, Omar, quiero pensar que tú tienes experiencia con otro tipo de colegas, ¿no? Más en un ámbito de historiadores, de lingüistas, de etnólogos. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con colegas de otras especialidades. Hola, hola a todos. Soy yo. Este, sí, me quedé pensando en el tema y escuchándolos, obviamente haciendo un poco de reflexión sobre mi propia experiencia. No ha sido solo en la cuestión técnica, como ustedes lo han relatado, ¿no? O sea, en la parte de la excavación, de la recuperación de datos. En ese sentido, sí, recuerdo en aquellas ocasiones donde decían que en una excavación debería que haber un antropólogo físico, por ejemplo, y creo que viceversa, ¿no? En muchas cuestiones de conservación o tal vez de antropólogos físicos debería que haber un arqueólogo. O sea, en ese sentido deberíamos que compartir una cuestión de técnicas. Pero mi experiencia va más sobre todo con la cuestión interpretativa. Ahí sí, pensando en la parte en que a mí me ha tocado, es de cuestionar no solamente la parte, digamos, de otras interpretaciones, sino de la propia práctica arqueológica. O sea, en ese sentido, más en una cuestión de teoría, de cómo la arqueología como tal, originada como una ciencia de carácter colonial, extractivista, lamentablemente sigue perpetuando esta forma y este discurso sobre los otros. Y eso es algo que a mí, por ejemplo, pues tuve que aprender a hacer una reflexión desde mi punto de vista. O sea, el hecho, por ejemplo, de decir, y aquí me voy a sonar bastante quejumbroso quizá, pero el hecho de decir, ¿por qué no existe, no? O como dijeran los conservadores, ¿por qué no existe un conservador, un antropólogo físico en una excavación, por ejemplo? Y la pregunta va más allá en términos de esta reflexión sobre el estudio de quiénes estudian a quiénes, es dónde están los mixtecos cuando se hablan de estudios mixtecos. En una excavación en la Mixteca, en un recorrido de superficie en la Mixteca, ¿cuál es el papel de los mixtecos en ese sentido? Y esto, digo, puede sonar un poco quejumbroso y desde esta parte, o tal vez sin sentido para algunos, pero el hecho mismo de decir que esto ha sido una práctica de larga duración y una práctica en la cual
sí, o sea, la práctica arqueológica sigue siendo parte de una cuestión de entender a los otros desde la visión de los otros y por los otros, es una cuestión de colonización de la herencia cultural, en donde muchas veces los pueblos originarios no están involucrados, donde se les ha arrebatado esta parte de estudiar su propio pasado o de entenderlo desde sus propias perspectivas. Por ejemplo, en el discurso y en la interpretación de datos, ¿cuántas veces en verdad se toman los conocimientos de los pueblos originarios para la interpretación de contextos? Y esto, digo, tiene un trasfondo mucho más profundo que una cuestión netamente técnica. Y aquí, digo, yo lo hablo desde la propia experiencia. He aprendido mucho, sobre todo de los historiadores del arte, de la cuestión simbólica, la forma en cómo yo he abordado el estudio de los códices precoloniales tiene que ver más una metodología, obviamente, de la teoría, de la cuestión de la historia del arte que maneja en 3 niveles de interpretación. El hecho que está la parte descriptiva, que está la parte interpretativa, pero sobre todo está la parte de los valores culturales. De qué manera nosotros podemos acceder a esos valores, imagínense, no solamente una cuestión descriptiva, sino una cuestión de valores culturales sobre contextos, ¿no?, arqueológicos. Y esto ha sido para mí verdaderamente algo que me ha nutrido bastante, el hecho de poder decir cómo entender los códices mixtecos, no desde la perspectiva, desde el estudio, desde otra lengua o desde otro mundo, sino de los propios mixtecos, desde su propia esencia, desde su propia lengua, desde la propia herencia cultural que se tiene hoy en día. Entonces, esta forma, por ejemplo, de ver la historia, la arqueología y en este caso, ¿no?, la función, por ejemplo, que tenemos nosotros al tratar lo que generalmente nosotros describimos como objetos. En realidad son simples objetos, digamos, el trato que se le da en términos no solamente técnicos, que no me quiero meter con la cuestión de la técnica o la metodología arqueológica, sino la cuestión del trato, de cómo se tratan vestigios que pertenecieron a una cultura, que son ancestros de una cultura, ¿no? Y eso pareciera que no se toma muchas veces en cuenta. Y es parte simplemente de una reflexión más profunda, más amplia sobre el papel de los pueblos originarios en un mundo en el cual han sido sometidos, en el cual han sido relegados simplemente a ser la clase trabajadora, la clase explotada. ¿Y qué voz, no? O sea, ¿cuál es la voz? ¿Cuál es su papel dentro de esto? Y digo, mi reflexión más allá de la técnica va en una cuestión de, sí, a la vez de los derechos que tienen los pueblos originarios sobre su propia herencia cultural, y esto indudablemente también se refleja en la parte interpretativa, cómo en términos del discurso arqueológico también reproducimos mucha teoría que viene desde otros enfoques, o sea, desde otros lugares, desde otros continentes, y que se aplica muchas veces en una reflexión en pueblos que tienen una continuidad cultural, independientemente de todos los estragos que ha causado la colonia, que sobreviven estos valores culturales y que pues obviamente hay que tomar en cuenta la propia cultura, la propia lengua, y es algo que creo que al menos en la práctica arqueológica en México es algo que vale mucho la pena explorar en métodos interpretativos, porque ayudaría bastante a entender pues a todas estas concepciones que generalmente a veces sin aparente sentido uno les denomina ritual, pero sí, o sea, ver desde esta mirada, desde esta profundidad de los valores culturales de los propios pueblos originarios, desde su lengua, le daría en verdad otro, quizá, o más seguramente otra mirada mucho más realista de lo que en realidad fue las culturas o fueron las culturas precoloniales, en una cuestión colonial, aún, porque al final también somos parte, por decirlo, de este país, tenemos mucho que decir, y creo que esta cuestión de la práctica arqueológica en una vinculación más profunda con las comunidades, al menos donde existe una continuidad cultural, valdría mucho la pena de explorar. Y esta es como una reflexión más en la cuestión interpretativa que en la cuestión técnica. ¿Y sí? Sí, claro, también eso que dices es muy importante, ¿no? Porque nos estamos abocando un poco a lo más técnico,
pero también cuando hay oportunidad de dar más información, de ir un poco más lejos, de interpretar los contextos que se pueden excavar o que se están estudiando, nos podemos quedar muy cortos, ¿no? Y creo que de aquí la importancia que integremos perspectivas desde otras disciplinas para que sea mucho más completa eso que se dice, ¿no? Y fíjate que ahora que te escuchaba, estaba recordando en mis clases de náhuatl, que justo eso trata de hacer el profesor, ¿no? Siempre meternos o compartirnos un poco de cómo ven ellos el mundo para que podamos entender la lengua. No al revés, ¿no? O sea, no buscar la forma de que las palabras en español o en castellano se traduzcan al náhuatl, que o sea, dice, es una aberración porque no tenemos por qué estar haciéndolo en ese sentido, más bien hay palabras que simplemente no se pueden, no tienen equiparación porque no existen dentro de la ideología, ¿no? Dentro del mundo de los pueblos originarios. Entonces, de la misma manera me parece muy válido lo que tú estás proponiendo, también que esa perspectiva se ponga en la mesa para poder interpretar ese contexto, que tal vez nosotros lo estamos viendo como algo muy ritual y en realidad formaba parte de la vida cotidiana, ¿no? Porque ya es algo muy introyectado, ¿no? Dentro de los individuos, se vuelve parte de la vida. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Omar. Yo sé que te estás quedando con algo allí atorado. No, es cierto. Creo que en una ocasión, bueno, o sea, todo esto que estoy compartiendo sí ha sido producto de estos años en el doctorado. Y, por ejemplo, o sea, no va a ser tema de discutir aquí y tampoco soy el más indicado para darlo a detalle. Pero un cuestionamiento, por ejemplo, que nos hacíamos era, o que nos hacían en un seminario era, si tratáramos de describir o comprender el mundo mesoamericano sin que la piedra angular sea el sacrificio humano, ¿cómo lo percibiríamos? Porque muchas de las interpretaciones, vuelvo a la cuestión del discurso, muchas de las interpretaciones que hacemos como arqueólogos, pues es seguir todo un discurso colonial. O sea, si encontramos ciertos objetos, ciertos contextos funerarios, por ejemplo, ciertos patrones, generalmente se dice, ¿no? Sacrificio humano. Y una de las cosas que nos cuestionaban era eso. En realidad, ¿qué tanto fue una cuestión netamente de sacrificio? Y esto es interesante si nos ponemos en verdad a pensar que de todo lo que se dice de sacrificio, en verdad es cierto. No que no haya existido, sino en la dimensión que se hace y que se dice y que todo gira alrededor de una práctica que en recientes estudios pues se cuestiona, ¿no? ¿Qué tanto los españoles, por ejemplo, lo vieron? ¿Qué tanto ellos no fue simplemente un discurso para eso, para justificar su sometimiento? Y entonces es algo interesante, o sea, lo pongo como ejemplo nada más, sino de cuestionarnos en verdad muchas de las cosas que nosotros agregamos ahí en los contextos o en la descripción de contextos, muchas veces ya se dan a priori, o sea, ya se dan con dados, y eso es algo que muchas veces, pues sí, todo este trabajo con otros especialistas pues nos ayuda en ese sentido a cuestionarlo, ¿no? A ponerlo en duda, y es parte debería que ser parte de nosotros, cuestionar los discursos y cuestionar este tipo de interpretaciones. Y otra de las cosas que me gustaría mencionar es que justamente, ¿no? Todos estos estereotipos que se cargan sobre la descripción de los pueblos originarios, pues muchas veces hace que los propios pueblos originarios no se reconozcan dentro de este pasado, que no asuman este pasado como suyo. Y ese es el peligro, porque al final, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, ¿quién está escribiendo esa historia? ¿Quiénes están interpretando y desde qué enfoque lo están haciendo? Pues cuando un niño, o sea, va a acercarse a su propia historia, pero en verdad, entendiéndolo no desde su lengua misma, sino desde el español, ¿no? Hay ya toda una imposición de una ideología. Y eso, pues al final, hablando en términos sociales o históricos, pues se sabe que la historia lo escriben los vencedores, ¿no? O sea, ¿qué tanto de esta historia sobre los pueblos originarios o sometidos, sobre esta crueldad, sobre este sacrificio humano,
sobre todo lo malo que hacían, ¿no? Es en realidad, es cierto, o sea, cuestionarse de esta parte. Uno de los términos, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez o se cuestionaba, o yo lo vi que se cuestionaba, ¿no? No por primera vez, ya tiene rato, pero decían que se describe, por ejemplo, uno de los símbolos que se describe como el monstruo de la tierra. Y decir, en verdad es un monstruo, o sea, en verdad los pueblos mesoamericanos lo conciben como el monstruo de la tierra, porque si nos vamos ya a conceptos más desde la lengua mixteca, por decirlo, es ñundecho, por ejemplo, ¿no? Y no tiene nada que ver con un monstruo, o sea, y los rituales que se hacen a la tierra, o a esta deidad, entonces no tiene nada, absolutamente nada que ver con un monstruo. Y pues justo eso, ¿no? Es una cuestión más allá, una invitación de que estas colaboraciones, estas relaciones con otras disciplinas, pues ayuden a eso también, a una mayor conciencia y también a una profundidad de interpretación en el que podamos al mismo tiempo romper con estos estereotipos y en un contexto tal vez muy idealista, de decir, influir en el buen vivir. Influir en el buen vivir, que justo, ¿no? Es todos estos pueblos originarios que se han visto descritos desde las miradas de otros, pues bueno, también hacer como nuestro trabajo, justo trabajo de poder darles una descripción, una interpretación de su propia historia, en verdad, bastante crítica, bastante reflexiva, que al final somos sociedades humanas, ¿no? Y como sociedades humanas, tanto hay cosas buenas desde la perspectiva de algunas sociedades como malas, ¿no? Al mismo tiempo, todo depende de la perspectiva en cómo lo veas. Pero sí, estas reflexiones también es justo, a invitar a más reflexiones sobre la interpretación de los contextos y de la propia herencia cultural mesoamericana. Sí, muy bien. Pues muchas gracias igual por estas reflexiones que nos compartes. Tania, ¿cuál ha sido tu experiencia con profesionistas de otras áreas? ¿Ha sido buena, mala, enriquecedora? Compártenos un poco. Hola a todos, buenas noches. Pues escuchándolos ya, vi que ya tocaron, por ejemplo, especialistas que se han encontrado, ¿no?, en excavación. Ahora Omar nos da otro panorama, ¿no?, de un contexto un poco más de trabajo de investigación, ¿no?, de gabinete. Y pues en mi caso he tenido pues la fortuna un poco, sí, de trabajar con muchos especialistas de muchos campos en realidad, y que están basados algunos en campo meramente y muchos otros especialistas ya en laboratorio. Entonces, he tenido esa oportunidad de tener la visión de ambos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora, ya como sabrán, pues me dedico a investigar cosas y hacer muchos estudios en laboratorio. Entonces me he topado con gente especialista que son químicos, biólogos, geógrafos. He tenido trabajos con geólogos, sobre todo con geólogos, ¿no? Y que, pues bueno, por un lado, en campo, al trabajar, o mi experiencia, al menos con los geólogos y con los biólogos, con los geógrafos, que son con los que he compartido un poco más, pues la verdad es que ha abierto mucho el panorama que yo tengo en realidad de un sitio arqueológico, porque finalmente nosotros como arqueólogos vamos a un sitio y pues excavamos y lo vemos siempre desde esa visión de todo lo que vemos, ¿no? A lo mejor un apilamiento ahí de piedras es hecho por el hombre, todo, ¿no? Y tenemos como esa idea de que vamos a campo y todo lo que vamos a encontrar en ese lugar alrededor pues del sitio a lo mejor ya excavado, va a ser hecho por el hombre. Y muchas veces la verdad es que no. Entonces, el compartir con geólogos me ha permitido poder reconocer muchas diferencias entre un material trabajado por el hombre y otro que puede que parezca a simple vista ser hecho por el hombre, pero en realidad más bien fue un proceso erosivo, un proceso de intemperismo, un proceso de remoción de masas, ¿no? Etcétera.
Entonces, pues al estar con ellos en campo, puedes abordar a más posibilidades los campos en los que puedes estudiar un sitio arqueológico, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también ver en eso de remoción de masas, un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre ahora, pues es muy fácil cuando vemos en una excavación arqueológica decir, ah, pues esto está todo revuelto y es un relleno. Ya no sabes de qué tipo de relleno, ¿no? Si siempre que vemos en un sitio arqueológico, yo he visto a muchos de mis compañeros, colegas, que ven la estratigrafía y dicen, eso está todo revuelto, es un relleno cultural. Sí, pero ¿y cómo sabes que es cultural, no? Porque a lo mejor no fue relleno cultural, sino se desgajó el cerro, se depositó en ese sitio, el material arqueológico que estaba arriba, cerámica, lítica, se acomoda ahí y pues no por eso va a ser un relleno cultural, ¿no? Entonces, esas visiones de ver pues con otros ojos un sitio arqueológico es la posibilidad que me ha abierto los geólogos. No es a veces tan sencillo compaginar mucho con ellos porque en realidad pues ellos son como más, es que no sé qué palabra utilizar, pero son como más así, lineales, ¿no? Y pues a veces me han bajado un poco, sí, la manera en la de explicar un sitio, porque yo me acuerdo que las primeras veces que platicábamos en campo, ¿no? De un sitio, yo decía, es que el sitio, y les empezaba a explicar, temporalidades y las personas que vivieron ahí, y de seguro esa estratigrafía es porque es cultural, porque querían hacer una plataforma, no sé, muchas cosas, ¿no? Que uno en realidad no sabe hasta que lo comprueba cuando va al laboratorio. Entonces ellos siempre me decían, no, cálmate, a ver, no, espérate. Puede haber la posibilidad de que ese material vino de otro lado, que a lo mejor fue un proceso natural y tú no sabes si es natural o no hasta que no lo analices pues en el laboratorio, ¿no? Entonces, sí, es otra forma de ver los sitios arqueológicos, ¿no? En el caso de los geógrafos, pues nosotros llevamos, sí, materias de mapas y cartografía, pero solamente es un semestre, ¿no? Ellos lo ven en toda la carrera, entonces cuando explicas no sé, un sistema de información geográfica, ellos, bueno, te la saben de más y te sacan ahí, tú ves, o yo he visto, ¿no? En los mapas que se ponen ahí, sus modelos 3D, es un montón de montículos que tú pasas desapercibido, aunque sepas o tengas buena visión en campo, ¿no? Entonces, pues los geógrafos también son unas personas, ahora que recuerdo, cuando yo me metí a estudiar en el Poli, Ingeniería Geológica, fue una cosa bien fea, que también tiene que ver mucho, yo creo que con la institución, ¿no? De donde pues, están formadas las personas, porque en el Poli era muy difícil entablar una conversación con ellos, ¿no? No es por criticar ni nada, pero son súper cerrados, ¿no? Y entonces, cuando yo así, no sé, en alguna clase decía, oye, pero es que esa piedra, mira, tiene esto que yo le veo diferente, no puede ser que sea cultural, no, y siempre me tachaban de a loca, ¿no? O sea, era la arqueologista loca que estaba tomando clases con ellos que eran científicos, súper científicos, ¿no? Entonces, sí, con geólogos de Poli es muy difícil trabajar, al menos en mi experiencia, pero con los que vienen de la UNAM y con los que he trabajado son muy abiertos, tienen más posibilidad, ¿no? No sé en qué radique, no sé si porque en el Poli sean más matemáticas, no lo sé, pero los de la UNAM son mucho más abiertos a posibilidades, ¿no? En el caso de mi relación con los químicos, pues también un montón de cosas que les he podido aprender, ¿no? En laboratorio, a identificar, pues muchas propiedades en el suelo que finalmente ayudan para entender un sitio arqueológico, ¿no? Yo lo que he hecho, pues es casi todo, cosas de suelos, ¿no? De paleosuelos, pero también pues ellos, la chica con la que especialmente trabajamos ahí en el grupo donde estoy, a pesar de que también es un poco, pues no cerrada, ya está más abierta, ¿no? A posibilidades, pero sí me daba muchas alternativas de cómo poder analizar ese suelo, ¿no? Para que encontrara más resultados o para que encontrara lo que yo específicamente quería, ¿no? En los temas de
de fechamientos, ¿no? De datación. A veces, o sea, nosotros, yo que me acuerde, en la licenciatura no nos dan como tal una parte de datación, ¿no? Para fechar radiocarbono. Y si nos dicen así como, el radiocarbono nos sirve para medir tal cosa y tiene un rango, pero nada más, y no nos dicen cómo funciona el método. Y en realidad nosotros deberíamos al menos conocer cómo funciona cada uno de los métodos para saber qué es lo que vamos a fechar. Porque con el que radiocarbono, pues podemos, siempre dicen, pues el hueso y materia orgánica, ¿no? Y ya, pero no, con el radiocarbono se pueden fechar sedimentos, se pueden fechar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que esa posibilidad, esa gama que me dio de poder platicar con ellos, que no son tal cual arqueólogos, pues permite tener una visión más grande del sitio y que pues beneficia en realidad a todos nosotros como arqueólogos porque podemos conocer más cosas del sitio en particular, ¿no? Entonces es bien padre trabajar con otras personas, y pues eso que siempre nos dijeron de interdisciplina, aunque la ENA no se aplica mucho, pero, o al menos se aplica, pero pues solamente con los que estamos ahí, ¿no? Pero no a más personas. Y pues claro que sería súper genial, como decía justo la profesora de restauración que mencionaba, Jessie, que pues hubiera ahí una persona, pero pues a veces pues el presupuesto no da para que vaya otra persona, ¿no? Pero al menos yo creo que sí, en la ENA debería de haber más gama pues de optativas o no sé, de materias obligatorias en las que puedas ver qué más le puedes sacar a ese material. Entonces, eso es lo último que yo dejo así como reflexión, que al final un material nos puede decir a nosotros como arqueólogo algo, pero para otras disciplinas es algo completamente diferente. Y lo padre de esto es que juntes tu visión, juntes la visión de un geógrafo, de un geólogo, de un químico, y llevarlo hasta el nivel en que puedas dar una interpretación más creíble, ¿no? Sí, sí, claro. Muchas gracias, Tania, por eso, porque sí es cierto. Bueno, a mí no me ha tocado trabajar con los del Poli, pero sí hago una distinción de cómo es el trabajo en los laboratorios del INA en comparación con los laboratorios de antropológicas de la UNAM, ¿no? Y no puedo decir que todos los investigadores, pero sí hay quienes les interesa trabajar con, o sea, que no solo sean arqueólogos, ¿no? Que sean biólogos, que sean zoólogos, que hagan estos fechamientos o incluso análisis de materiales que no son los comunes como la cerámica y la lítica y de los cuales les puedes obtener mucha información como los sedimentos, ¿no? Las semillas, huesos minúsculos, las diatomeas. Nos tocó la oportunidad aquí, Jorge no me dejará mentir, y Cuau, que teníamos un contexto, bueno, en nuestra materia de excavación en la que no teníamos nada de materiales, ¿no? Pero aún así nos pusieron a hacer análisis de un montón de cosas. Y a mí me tocó algo así de lo que comentabas, ¿no? El fechamiento por benceno. Y era una cosa que pues ni siquiera teníamos idea de cómo funcionaba, ¿no? Y nos tuvieron que enseñar desde el principio. Y bueno, que es algo que puedes hacer solamente con sedimento. Y lo único que necesitas son muestras que estén bien tomadas, que no estén dañadas o alteradas de alguna forma en el momento de hacer el muestreo, y te pueden servir para muchos análisis, ¿no? Análisis químicos, análisis de composición de suelos, de varios que tú has mencionado. Entonces, muchas veces nos quedamos muy cortos, ¿no? Y por no preguntar o por no pedir ayuda, cuando hay muchas puertas en las que se pueden tocar simplemente ahí en la UNAM y que te van a ofrecer esos análisis, ¿no? O la colaboración con ellos, se pueden obtener muchas interpretaciones muy interesantes y más completas, claro, como tú comentas. Al respecto, no sé si alguien más quiere añadir algo. Cuau, desde el más allá. Ya aparecí de nuevo después de unas cuestiones técnicas. Pues bueno, yo no estaba al principio porque creí que no tenía ninguna experiencia con colegas de otras disciplinas completamente ajenas a la arqueología, pero ya en lo que estuvieron platicando fui haciendo memoria y recordé que sí, que tengo dos cortas, pero dos. Una de ellas es con abogados, ¿no? Con parte del jurídico de Lina. Entonces me tocó ir a hacer dos cosas en las que necesitamos que fuera el abogado. Una de ellas fue una clausura de obra. Entonces
ahí llegamos, bueno, me acompañó el jurídico, el abogado jurídico de Lina, y al llegar a la obra, pues lo que él me dijo es, pues tú revisa si ves alguna afectación, tú eres la parte técnica de este proceso, y si hay una afectación me dices, y ya el resto de todo lo que se tuviera que hacer lo manejaba él. Entonces fuimos, el problema fue porque la construcción estaba dentro de la poligonal de protección, entonces pues teníamos que ir a fuerzas, ¿no? Aunque no se estuviera haciendo nada. De hecho, ya había una construcción previa más pequeña antes, que tumbaron, hicieron unas accesorias más grandes. Entonces, como que no había realmente tanto bronca de que fuéramos a encontrar algo, ¿no? Si hubo algo, se lo llevaron desde la primer casita que hicieron ahí. Entonces, pues bueno, vi cómo fue el proceso y vi que ya después que el dueño dijo, no, pues bueno, ya quiero terminar, voy a sacar mi permiso. Ya todo ese proceso lo llevaron con el abogado. Entonces él es el que ya les da su permiso, su solicitud y todo lo que tenían que sacar para poder llevar a cabo su obra de construcción. Esa fue una vez que me tocó ir con él. Y la segunda también que nos mandaron a la Huasteca ahí a checar unos sitios, bueno, unas solicitudes de sitios. Uno fue para registrar el sitio como tal, no un sitio no explorado, que un señor tenía su terreno, pues él veía unos cerritos, de vamos a meterles máquina ahí para aplanar el terreno. Ya que barren la vegetación, pues salen que son montículos arqueológicos, ahí le dejan, piden la solicitud a Lina y pues ya vamos. Y la otra, bueno, fue ese trabajo, visitamos otra obra que fue igual un montículo pegadito a la carretera, y ahí como que el predio tenía como un cachito de laguna, y lo que hizo la persona, el dueño o el comprador o quien fuese, fue que le metió máquina, se llevó todo el montículo y usó la piedra del montículo para rellenar la parte de la laguna y entonces poder vender más caro su terreno porque tenía más tierra firme. Entonces ahí lo que procedimos a hacer fue solicitar con el jurídico, decir, no, pues sí hubo una destrucción total. Una señora que vivía más o menos enfrente, ahí estuvimos platicando con ella y nos enseñó una foto de cómo se veía el montículo antes de la destrucción y pues sí estaba alto, no sé, unos 5 metros y ya no quedaba nada más que pura piedra regada. Entonces ahí solicitamos al jurídico, ¿no? Que llevara el proceso legal, si se encontraba ahí culpable, que procediera legalmente a lo que pues, fuese la ley. Y ya, entonces tú entregas ahí la parte del dictamen técnico de si hay vestigios, no hay vestigios, si están siendo afectados, no están siendo afectados, y ya la parte legal pues ya es parte del jurídico, ¿no? O sea, tú como tal, como arqueólogo, ya no ves esa parte, pero finalmente trabajas en conjunto porque él tiene que partir de lo que tú le hayas dicho que sí hubo o que no hubo. Entonces esa fue una experiencia que ya no me acordaba que sí tuve con un abogado ahí del jurídico. Y la otra fue que me mandaron a hacer una cosa que tenía un nombre acá bien rimbombante, que era un dictamen pericial en materia de topografía. Que nomás era de rectificar un lindero del sitio, ¿no? Pero se oye bien acá, entonces impacta ponerlo ahí en el currículum. Y bueno, tenía yo que ir, pero en el INA no teníamos equipo topográfico. Pues pidieron ¿cómo se llama? A registro, ¿no? Registro de bienes arqueológicos que mandaran un ingeniero. Entonces fue un ingeniero, ¿no? Ingeniero, no sé, sería civil, porque creo que no era topógrafo, pero ingeniero civil, ¿no? Que le sabía eso. Ya. Llego yo al sitio, llega el ingeniero al sitio, hacen el levantamiento, están trabajando ahí con su estación total y todo, porque pues iban con equipo de Lina y toda la cosa. Pues ya hacen lo que tenían que hacer y ahí es donde yo vi por primera vez el trabajo de los GNSS, que son los GPS de alta precisión. Entonces, pues una estación total ya la sabía yo usar, ¿no? Ya tenía yo experiencia yendo con mi papá a ayudarle a trabajar porque él es topógrafo. Pero con los GPS estos de alta precisión que te dan valores de hasta 1 centímetro de precisión o menos, pues vi, ¿no? Llegaban con su aparatito, lo ponían como en un tripié igualito al de un equipo topográfico, ponían la cosita arriba y tenía como un platito, yo así lo describía como un platito, ya lo dejaban 1 hora ahí a recolectar puntos, y me dice el ingeniero, vamos a poner 2 S que ya está ahí, que son ya mojoneras que tiene línea definidas, que son, hacen un hoyito, meten un tubito de plástico, lo llenan de concreto y encima del tubito le ponen la moneda de línea que tiene el loguito, ¿no? el símbolo de Olin. Y ya, ese es como un punto ya referenciado del sitio, de la poligonal del sitio. Teníamos que encontrar 2 o 3, pero nada más encontramos 1. El otro lo puso él con su estación, puso un punto arbitrario
Y me dice, el tercero lo voy a sacar con un punto del INEGI en Querétaro, que está aquí en Querétaro, que es el más cercano. Y yo no entendía nada de lo que hablaba porque yo sabía de topografía, pero ya no de geomática, que es la parte de los GPS y esa cosa. Entonces son ciencias hermanas, pero muy distintas. Y ya trabajó, hizo todo el proceso, y ya estuve yo nada más ahí viendo a ver qué hacía. Ya después, por mi cuenta, me puse a estudiar un poquito de esa parte de geomática y ahora ya le entiendo qué es lo que hizo, ¿no? Sacó 2 puntos georreferenciados, hizo la triangulación a un core del INEGI que está justo en Querétaro, porque son puntos fijos donde está un GNSS tomando puntos todo el tiempo, para dar una precisión de milímetro de toda la República. Y justo un año después de esa actividad que hicimos, pusieron otro core del INEGI ya en Pachuca, entonces ese hubiera quedado incluso más cerquita, ¿no? Pero bueno, vi un proceso de un trabajo que en su momento no alcancé a entender porque era más de lo que yo sabía, pero ya después yo, de forma particular, pues me metí un poco a investigar, a estudiar sobre esta parte de geomática, y ahora ya le entiendo lo que dice y me digo, pues no estaba tan complicado, ¿no? Ya le entiendo. Y ahora sí puedo apreciar como más esa experiencia de trabajando con un ingeniero, y que de hecho es como que después de clase de topografía, como que una de las cosas a las que llegábamos era de que, bueno, pues ya después de tomar esta clase, la conclusión es de que cuando necesites hacer un levantamiento, contrates a un topógrafo para que te lo haga, porque si no, como arqueólogo, pues solo lo llevamos un semestre, así como las otras materias que dijeron, ¿no? O sea, un semestre no te da para ser experto en huesos, un semestre no te da para ser experto en restauración, un semestre no te da para ser experto en topografía. Lo puedes llegar a hacer como arqueólogo, ya después te metes a cada una de esas cosas en el trabajo, eventualmente lo podrás lograr, pero saliendo pues no es suficiente. Y pues estos especialistas de los que han estado platicando, pues toda su carrera fue en eso nada más, ¿no? Que nosotros llevamos un semestre. Entonces fue interesante verlo en retrospectiva, les digo, porque en ese momento pues no entendía mucho de lo que estaba haciendo. Así que esas son mis 2 experiencias que sí tuve con personas ajenas a la arqueología como tal, que ya no me acordaba, por eso no estaba yo al principio, pero hice memoria en lo que fueron platicando y ya me acordé. Gracias, Cuau. Pues sí, siempre hay algo que aportar, y miren, todos tenemos nuestro aporte con colegas de diferentes disciplinas, y me parece que ha sido muy enriquecedor. Muy bien, bueno, pues les agradezco mucho a todos que hayan compartido sus experiencias. A todos los que llegaron hasta este momento del episodio, por favor, síganos en nuestras redes sociales, pónganle like, suscríbanse, y cualquier otro tipo de experiencia que tengan diferente a la que nosotros compartimos en este momento, por favor, no duden en escribirla allá abajo. Eso nos ayuda muchísimo también a abrir otros temas y ponerlos a discusión. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Adiós.